Buenas noches también a todos. Bienvenidos a este evento especial, una noche que nos convoca a todos con una intención de presentarles algo bastante innovador, algo especial que quisiéramos compartir con todos ustedes en la noche de hoy. En nombre de CAF Consultores de Negocio queremos darle la más cordial bienvenida a todos ustedes. Hoy vamos a presentar un producto a la sociedad empresarial paraguaya y en carácter también de primicia. Dentro de todo, ustedes que están presentes aquí en este evento, que dijeron sí, voy a participar, queremos decirles que esto es una primicia y nos sentimos realmente privilegiados en presentarles primeramente a ustedes este nuevo servicio y también algo innovador en el mercado y más que eso también es algo sumamente necesario en cada uno de nuestros negocios, en cada una de nuestras empresas. Queremos también comunicar que lo que vamos a ver a continuación, lo que vamos a compartir en el material de presentación y también un video que vamos a presentar enseguida, tiene que ver con una realidad a nivel social, que es el fraude que se presentan en diferentes estratos de la sociedad. Y no estamos ajenos, tanto aquí en Paraguay como a nivel Latinoamérica y el mundo entero. Entonces, quisiéramos presentar, para dar inicio a esta presentación de este nuevo servicio, un material que grafica prácticamente la realidad a nivel país y también a nivel mundial. Estamos en una época de constantes cambios en el ámbito empresarial. Todo parece correr para hacer negocios más rentables, más rápidos. Pero en el entorno existe un enemigo oculto que trabaja en silencio, que tal vez no lo veamos solamente hasta que es tarde. Una realidad que se ha instalado en la sociedad y nos hace parte a todos. No respeta tipos ni tamaños de empresas. Inconscientemente lo hemos aceptado como parte de nuestra sociedad y organizaciones empresariales. Muchos ven lo que otros hacen y se dejan influenciar, manipular y hasta engañar por esta práctica conocida como fraude empresarial, que hoy la podemos comparar con una enfermedad altamente contagiosa. El abuso de poder, los acuerdos clandestinos y el soborno continúan devastando a las sociedades de todo el mundo, según Transparencia Internacional. En el mundo, según estadísticas, las organizaciones empresariales pierden alrededor del 5% de sus ingresos anuales por hechos de fraude. Afecta al 70% de las organizaciones en Latinoamérica. En Paraguay, este problema ha causado grandes daños a la imagen del país, que se ha deteriorado de tal forma que en el índice de percepción de corrupción nos encontramos en el puesto 150 de 177 según Transparencia Internacional. Bueno, es la realidad a nivel mundial y también a nivel país. Nos encontramos en el puesto 150, pero queremos dentro de todo poner bastante ánimo y un espíritu positivo, porque lo que vamos a compartir con ustedes y ofreciendo el producto de Centinela en la noche de hoy es bastante alentador. Y para ello queremos invitar y que me ayuden a recibirlo con un caluroso aplauso al licenciado Carlos Fiore de CAF Consultores, quien nos va a presentar el programa de Centinela. Adelante, Carlos. Buenas noches, gracias. Realmente nos honra su presencia. Gracias a los amigos, a los colegas, a los empresarios que nos han acompañado en este tiempo, quienes nos conocen. Y por eso queremos darles a ustedes y honrarles a ustedes con esta primicia. Y en este ambiente de amistad queremos compartir en breves minutos, hablar de un tema que no es fácil. Como vimos en los materiales que recién estuvimos pasando, el tema del fraude
Es un tema espinoso, difícil de hablar, pero nosotros por eso traemos esta propuesta de poner sobre la mesa y conversar con ustedes en un ambiente de amistad. Como un amigo le cuenta a otro, mira que tengo este problema, mira que tengo esta enfermedad, pero solamente a vos te la cuento. Hay este problema y te la cuento a vos porque tenés confianza para no desnudar mi problema. Y por eso estamos aquí. No para acusarnos, para decir que esa estadística de Transparencia Internacional es como un estigma a nivel país, sino para hablar de esto y darles a ustedes alternativas de solución. Es por eso que nosotros hemos ideado una propuesta de servicios orientado a combatir este problema. Y lo primero que tenemos que decir que hoy estamos en una crisis. Estamos en una crisis que simplemente al mirar el diario, al abrir las redes sociales, ¿qué vemos? Críticas, vemos problemas relacionados con el liderazgo de esta nación. Vemos políticos, vemos empresarios, vemos gente del medio involucrado en hechos que poco hacen a la buena moral y nos dan muy malos ejemplos. Entonces, ante esta crisis en el liderazgo, ¿cuál es el sentimiento que tenemos? Particularmente yo les comparto, por salud mental, trato de no contaminarme con eso, pero tampoco aislarnos de la realidad. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros estamos en un ambiente tóxico. ¿Por qué? Ese ambiente tóxico está enrarecido por los ejemplos que vemos. Y el problema del ejemplo, ¿saben cuál es? Que alguien está mirando. ¿Y saben quién está mirando? Nuestros hijos, en este caso en sus empresas. ¿Quién está mirando? Sus empleados. Vamos a organizaciones donde podemos ver, por ejemplo, en el sector público es muy fácil ver porque es pública la información. Y la moral que existe en esos lugares es bastante baja por el ejemplo que dan las autoridades que están en los puestos de gobierno. Pero también, ¿qué ocurre? Al mismo tiempo de que existe una crítica alta, existen un doble discurso. Y un ejemplo sencillo. Criticamos al intendente, por dar un ejemplo nomás, al intendente de Asunción. Decimos la basura, decimos el tránsito, criticamos. Pero muchas veces el mismo ciudadano que critica es el mismo que tira la basura o cuando pasa una infracción, ¿qué hace? Se llama coima, ¿no? Entonces, nos ponemos en el lugar de jueces, decimos, miramos para arriba y criticamos. ¿Y nuestra conducta personal? ¿Cómo está? Entonces, eso es algo que se ha instalado en el subconsciente de este país, de lo que estamos aquí. No quiero deprimirles con esto, simplemente hacer un análisis del por qué sucede eso. Y un ejemplo, ustedes llevan a sus chicos en el auto y tiran la basura por la ventanilla. ¿Qué le dicen? Nada. O le dicen, no, eso no se hace porque... Pasa lo mismo en las empresas. Los empresarios que tiran la basura, entre comillas, en términos morales, están dando un mal ejemplo. Y aquí me quiero 5 minutos analizar por qué sucede eso. Nosotros hoy tenemos una crisis también generacional. ¿Por qué? Porque hay 2 generaciones que están conviviendo. Nosotros somos producto de una generación que creció y se desarrolló después de la dictadura. Nosotros estamos promediando, somos jovencitos todavía, pero nos desarrollamos profesionalmente después de la dictadura. ¿Y qué ejemplos vimos en esos años? Los que se acuerdan de esa época vimos malos ejemplos y inconscientemente los fuimos aceptando.
Tal es así que hacíamos la comparación a la hora de elegir a los gobernantes al menos peor. ¿O no es así? El menos peor. O el que robó menos. En fin. Inconscientemente aceptamos eso. ¿Y qué sucede? Detrás de nosotros viene una generación de gente joven. Acá veo alguna gente joven. Y gente joven no me refiero, no voy a estigmatizar. Vamos a llamarle a una generación que nació en los años 90. La generación de los millennials. Son los hijos de ustedes, de algunos de ustedes. Son los empleados de sus empresas. ¿Y cómo llega hoy un chico de 20 años a su empresa? Posiblemente ya llega endeudado. Ya llega con tarjeta de crédito. Ya llega con necesidad económica. Que nosotros ni soñábamos con tener. Nosotros a los 18, 20 años ni siquiera la caja chica tocábamos. Ahora los chicos llegan a la empresa y ¿cuánto voy a ganar? Y al siguiente mes ya pide un préstamo. Ya tiene 2 tarjetas, 3 tarjetas. Y cuidado. ¿Por qué hago este análisis? Analicen la combinación de un empresario con mal ejemplo y un empleado necesitado, económicamente muy necesitado. ¿Qué puede ocurrir ahí? Que el empleado con necesidad económica se justifica para cometer un fraude. Primero porque necesita. Segundo, por el mal ejemplo que le da el que está arriba. Y eso hace al ambiente en que nos estamos moviendo. También hay un tiempo en que estamos viviendo una expansión económica que no fue vista, por lo menos registrada, en el tiempo moderno. Pero ¿qué ocurre? Además de haber una expansión económica, tenemos un problema de que la ineficiencia empresarial está disfrazada. ¿Eso qué quiere decir? Que los números chicos en este tiempo no se miran, o se miran con menos detalle. ¿Por qué? Vendemos, cobramos, hay liquidez, hay negocios, y el empresario mira los números grandes. Esa es la típica. O en nuestra economía personal, cuando hay buen ingreso en la casa, los gastos pequeños no se miran. Pero ¿qué pasa cuando baja el ingreso? Ahí empezamos a ver, che, ¿por qué está gastando en esto? Espera, vamos a ver los costos pequeños, ¿dónde están? Y el fraude se esconde en esos costos pequeños que no vemos. Porque el fraude no está estudiado, que la mayor frecuencia se da por los casos que son repetitivos de montos pequeños. Y hay los fraudes grandes también, que una vez, puede ocasionar grandes pérdidas. Eso ocurre también. ¿Cuál es otro fenómeno? Hay iniciativas que el Estado está llevando adelante para formalizar la economía. Ahí tenemos la Subsecretaría de Tributación, Banco Central, por ejemplo, los organismos de regulación, la CEPRELAT, son organismos que están apretando la tuerca y implementando controles. Es una presión adicional a las empresas para formalizar sus números. También tenemos en este tiempo 2 oportunidades que identificamos. Una oportunidad concreta es la de invertir en la mejora del control interno. Hoy, en el tiempo de prosperidad económica, es un tiempo de invertir en la mejora de los circuitos, en los sistemas de control interno, y por eso estamos aquí. Este es el tiempo de las vacas gordas, entre paréntesis, de invertir en las buenas prácticas de control. Y también es una oportunidad de cambio de una cultura de informalidad a una cultura de integridad. ¿Y qué es una cultura de informalidad? La cultura, ¿cómo se puede definir? La cultura se puede definir en cómo somos los paraguayos. Y acá podemos hacer todo un análisis, hablar de decir, ¿por qué? Y este es un ejemplo típico. Un paraguayo cruza la frontera y se porta bien. ¿Cuál es la cultura? La cultura hace que el ciudadano se adecue. Esa es la típica. Entonces, este es un tiempo donde nosotros venimos a proponer
un cambio de cultura que tiene que surgir desde las empresas y mejor específicamente desde los empresarios que están llevando adelante las empresas, de las cabezas que son ustedes. Por eso esta es la propuesta. ¿Cómo podemos comparar el fraude? Dijimos que es un tema viral. ¿Por qué? Porque está en el ambiente. ¿Qué podemos hacer contra el dengue? Si vale el ejemplo. ¿Será que podemos impedir que el dengue ocurra? Creo que no. ¿Qué podemos hacer? Impedir que las condiciones para que se desarrolle estén floreciendo, digamos. En este tiempo analizamos, o cualquier virus tiene el siguiente comportamiento. Tiene el virus, está el huésped, ¿sí? El virus es lo que está en el ambiente. El dengue de por sí es inocuo. ¿Qué necesita? Un huésped. Y necesita un vehículo transmisor. Nosotros somos, en este caso, víctimas del dengue cuando nos enteramos. El mosquito nos picó, trajo el virus de otra persona y ahí empieza el problema. Entonces, con el fraude pasa exactamente lo mismo. El fraude es el virus, está en el ambiente. Está y es tan tangible que hasta lo podemos percibir por la cultura de informalidad que hablamos. Y las personas son las que transmiten el fraude. Por eso que los métodos de prevención de fraude pasan por cambiar la actitud de las personas. No por instalarle solamente software, no por instalarle solamente sistemas de control, no por solamente ponerle reloj marcador, ponerle las cámaras, no, tiene que cambiar dentro. Si la persona no cambia, difícilmente disminuye los riesgos de fraude y el cambio tiene que ser interno. Entonces, dicho esto, podemos concluir que el fraude es comparable a un virus altamente contagioso que está en el ambiente y nosotros podemos hacer lo siguiente, prevenirnos. Eso es todo lo que podemos hacer. No podemos cambiar. El fraude seguramente va a seguir existiendo hasta que el mundo termine, pero podemos nosotros tomar las medidas necesarias para su prevención. Bien. Hay estadísticas que dicen, esto ya vieron en el material, voy un poco rápido porque estas estadísticas simplemente sirven de referencia. A nivel mundial, hay estadísticas que dicen que las empresas pierden el 5% de sus ingresos brutos por hechos de fraude. 5% sobre el ingreso bruto en cada caso. Hagan el número rápidamente y puede ser interesante el monto sobre su facturación bruta anual. Cuando una empresa fue sujeta de fraude, alcanzó hasta el 5% de sus ingresos. Esto es a nivel mundial. Después podemos ver por tipo de fraude, por región, etc. Y ese número se eleva mucho más todavía en empresas pequeñas y medianas, como la gran mayoría de las empresas que están en Paraguay. Y las empresas familiares más todavía. Porque los controles internos son fácilmente vulnerables cuando la empresa es una empresa familiar, manejada de acuerdo a los códigos de una familia solamente. Bien, en Latinoamérica la incidencia es todavía más alta. 70% de las empresas en el 2013 sufrió hechos de fraude. 70%. Esto tomando estadísticas de México, de economías desarrolladas, México, Brasil, Colombia. Imagínense, si en economías en teoría más desarrolladas tenemos una incidencia del 70%, ¿cómo estaremos en Paraguay? Bueno, en Paraguay no existe una estadística, pero aquí rápidamente, y nosotros a lo largo de este tiempo en que hemos trabajado, en estos 20 años que nos hemos desarrollado profesionalmente, podemos llevar esa estadística al 90%. Nuestros clientes nos han contado sus casos y 90% de un número generoso. 9 de cada 10 clientes que nosotros hemos atendido han sido sujetos de hechos de fraude.
Y no porque sean malas empresas o porque sean mal manejadas, simplemente ocurrió. Entonces, en Paraguay la estadística, si tomamos la estadística de Transparencia Internacional como referencia, puede ser mucho más alta todavía. Hay una estadística importante, dice que la economía nacional tiene un subregistro de aproximadamente 47%. ¿Qué quiere decir eso? De cada 10 guaraníes que circulan, 5 no está registrado en ningún registro oficial. Es decir, la economía es más grande de lo que dicen los números. Pero ¿qué pasa con lo que no se registra? Son 11.700 millones, es la estimación de la economía subterránea. Ahí tenemos los negocios que a diario podemos ver. El contrabando, el lavado de dinero. El otro día estaba leyendo una estadística de la Senat que el negocio del contrabando en Paraguay mueve 600 millones de dólares en el año, por año. Desde la cosecha a precio de productor, 600 millones de dólares. El contrabando, según estimaciones, mueve 500 millones de dólares en el año. Y el narcotráfico, que lo que estamos hablando es un negocio exponencialmente perjudicial también. Entonces, estas estadísticas se pueden armar. La evasión fiscal, lo mismo. Imagínense en qué ambiente de informalidad nos estamos moviendo. Y eso le toca a ustedes, porque hay empresas que no pagan sus impuestos y están compitiendo con ustedes posiblemente, o no pagan todos los impuestos que deberían pagar. Es una decisión. Otras estadísticas de Transparencia Internacional que ya vimos, puesto 150 de 177, estamos entre los países con mayor percepción de corrupción. No significa que seamos los más corruptos, es una percepción. Y ahí yo discreparía con Transparencia Internacional, porque si comparamos con otras economías, Paraguay tiene controles y se van implementando ciertos controles, pero la ciudadanía percibe todavía que hay mucha informalidad. Es percepción, aclaro. Bien, el Ministerio Público tiene estadísticas que saca anualmente. Dice que hay 7.500 casos de denuncias de delitos contra el patrimonio de personas y empresas. Y ahí entra estafa, lesión de confianza, los típicos delitos de fraude. 7.500 casos al año. Imagínense lo que no está denunciado. Y acá una pregunta, respondan ustedes, para ustedes nomás. En los casos de fraude en que ustedes les tocó en sus empresas, ¿denunciaron en la fiscalía? Lo usual es llamarle al abogado y decirle, mira, esto hiciste, acá firmame tu renuncia y te vas. Por lo menos los casos que nos han contado. ¿Por qué? Porque el fraude, además de ser un delito precedente, el fraude económico, también es un delito de la caradurez. ¿Por qué? Porque el empleado muchas veces comete sabiendo que no va a tener pena. No hay forma. Y sabe, entra en la empresa ya contaminado con el virus y dice, acá me voy a pegar un festín. Cuando no hay controles internos y hay una confianza que se le da. Cuidado con eso. Cuidado con el procedimiento al contratar los empleados. Chequeemos los antecedentes. Una vez nos tocó un caso en una consultora donde yo trabajé hace años. Se contrató un encargado del área de informática y entró por premura del tiempo. Bueno, vení, trabaja. Acá comenzó. Después de 2 meses, no recuerdo cómo fue, saltó el caso de que él tenía una denuncia, estaba buscado, tenía una orden de captura. Y yo digo, ¿y los filtros? El encargado de informática tenía orden de captura. ¿Y los filtros de contratación? ¿Qué pasó? O sea, ¿a qué voy? Cuidado con contratar personas que en su test de fraudulento, no sé si hay un test para eso, dicen que hay, de negativo o positivo mejor. Bien, la Contraloría
cuantificó que el daño patrimonial al Estado paraguayo en el 2013 fue de 7.700.000. De los casos que ellos cuantificaron y los casos que ellos llevaron a la Fiscalía. 7.700.000. Parece poco el número, pero es el producto del trabajo de un año. Y lo que no se llegó a cuantificar, podemos hacer un número, y acá son estimaciones, aclaro. Hay un método de calcular el impacto del fraude en un país y tomando como base el PIB. Y podemos hacer un número rápido. Y podemos decir que en Paraguay el fraude ocasiona anualmente a la economía un perjuicio de 2.000 millones de dólares. Eso significa, señores, que cada uno de nosotros sacamos $600 anuales para financiar, no para financiar, nos cuesta el fraude, a cada uno. Si hoy hiciéramos una colecta, acá $600 por 50 personas, eso es lo que pagamos todos. ¿Y cómo pagamos? La coima, la informalidad, la deslealtad empresarial. Hay muchas formas. Pero podemos hacer una estimación rápida y si les queda el número, $600 nos cuenta a cada uno de los que estamos aquí el fraude al año. No es menor, da para pensar. Bueno, todavía no están llorando por lo que veo. ¿Cómo se calcula el costo del fraude? Me van a decir, $200.000 es el costo promedio del fraude por empresa. Pero me dicen, ¿cómo se calcula? Bueno, muy simple. Se calcula en relación a la utilidad neta. Una empresa, acá hay un ejemplo, con una utilidad, mejor dicho, un margen de utilidad del 11%, es la última línea, utilidad neta del 11%, sufrió un fraude de $10.000. ¿Cuánto es el costo de ese fraude? Tiene relación con la venta, lo que tiene que vender esa empresa para recuperar ese costo. Esta empresa A tiene que vender $90.000 para recuperarse de un fraude de $10.000. Tiene que vender $90.000 al 11%, recupera los $10.000 que perdió. Porque son pérdidas extraordinarias, no son pérdidas del negocio. En la empresa B, fíjense que puede ser el ejemplo, ¿vale? 5% de la utilidad neta. Un costo, un fraude cuantificado de $10.000 le cuesta $200.000 por año. Entonces, así rapidito hagan ustedes cuánto es el riesgo de fraude que están corriendo. Y tiene que ver con la última línea. Cuanto más baja la utilidad neta, más riesgo de fraude están corriendo. No se pueden permitir ese lujo. Es por eso que ustedes, y a nosotros nos ha tocado, como auditores, tener que hablar con gente que te dice, no, pero mis ventas, yo tengo la mitad de mi venta en blanco y la otra así nomás. Esos empresarios tienen un riesgo de fraude alto, pero se lo permiten, porque la ilegalidad les permite. Es por eso que el contrabandista o el que importa mercadería sin pagar impuestos, voy a usar un término elegante, se puede permitir pérdidas por fraude, porque tiene un margen muy alto. Pero en el caso de ustedes, gente de bien que estamos aquí, no podemos permitir ese lujo. Y cuidado, cuanto más baja la utilidad neta, más riesgo de fraude, de pérdidas por fraude estamos corriendo, cuantitativamente hablando. Bien, el tema con el fraude, como ya les dije, es que es un tema que no se quiere hablar. ¿Por qué? Porque hay como una actitud de decir, ¿y por qué vamos a hablar de esto? Inclusive nos ha tocado reuniones donde nos han preguntado, ¿y por qué usted habla de eso? Es un tema que nos molesta. Y está bien que nos moleste. Es lo mismo hablar en una reunión familiar, hablar de problemas de familia, problemas de matrimonio. Hay temas que si no se hablan es peor, porque el problema no se va a ir. En una pareja, un problema de infidelidad, si se quiere, con callarse no se va el problema, al contrario, se potencia. Con el fraude pasa exactamente lo mismo. El principio es igual.
El fraude se esconde en donde no se habla. Entonces, acá tenemos que romper algunos mitos. Algunos mitos que dicen, por ejemplo, que en mi empresa esto no pasa. Acá no, esto nunca hablamos, no pasa. Acá podemos decir también que la auditoría externa va a detectar. Lamento decirle que la auditoría externa apenas puede detectar en un 14% de los casos. Las auditorías externas no están diseñadas para detectar fraudes. Sí están diseñadas para agregar algunos elementos, pero no están diseñadas para eso. Así es que olvídense de eso. Entonces, tenemos que romper esos mitos para seguir adelante. Si no estamos dispuestos a romper esos mitos, creo que esta conversación tiene que terminar acá. Pero como sé que queremos seguir hablando de esto, sigo. Bien. ¿Qué más tenemos? ¿Cuál es la definición? Hay una definición técnica que fue redactada por la Asociación de Examinadores de Fraude, que es una organización de la cual nosotros somos miembros, que es la organización a nivel mundial referente en el combate del fraude o en la prevención de fraude. El fraude se define con 3 elementos. Es un acto intencional cometido por un llamado perpetrador. El perpetrador es la persona que comete el fraude. El fraude no es impersonal, siempre tiene nombre y apellido, o nombres y apellidos. Es cometido por una persona con un propósito de enriquecimiento personal, en perjuicio de los activos de la compañía. Así lo podemos definir. Otra definición simple es lesión de confianza. Por eso que las causas penales caratulan. Cuando hay un robo no le llaman robo. ¿Cómo le llaman? Lesión de confianza. ¿Por qué? Porque el empresario le dio la confianza de la administración de sus recursos. Al defraudar esa confianza, ¿qué ocurrió? Cometió el hecho de fraude. También tenemos que decir una cosa de por qué la gente, los que estamos aquí, ¿por qué podríamos cometer fraude? ¿Qué haría que cualquiera de los que estamos aquí podamos cometer un hecho de fraude? Tienen que darse 3 condiciones. Y hay una estadística interesante que dice que los que cometen fraude, 9 de cada 10 lo hace por primera vez. Aquí estamos 60 personas, 50. De los que estamos aquí, 45 somos potenciales defraudadores, si nunca lo hicimos. Si se dan 3 condiciones: presión o motivación, oportunidad y justificación. Y ahí vamos al ejemplo del muchacho contratado con deudas. Si tenés una persona endeudada en tu empresa, ese tiene una presión. Tiene una presión. El encargado de depósito, un ejemplo, altamente endeudado, tiene la presión financiera. Muchas veces esa presión es originada por vicios o por presiones que él no puede compartir. Porque hay 2 tipos de presión económica. Hay una presión económica legítima y hay otra presión económica no compatible, se llama. Esta teoría fue elaborada por un criminólogo estadounidense en los años 60 que se llamó Donald Crazy. Él estudió a los más famosos defraudadores y desarrolló una teoría que se llama el triángulo del fraude. Entonces, una persona con grandes necesidades económicas está muy presionada a cometer fraude. Y la que no puede compartir su necesidad económica, peor. Ejemplo, cobré el sueldo, el cheque, me fui al casino y me gasté todo el sueldo. Y llego a mi casa con las manos vacías. ¿Qué le digo a la señora? Che, me fui al casino. No le vas a contar. ¿Qué tenés que hacer para justificar, para conseguir los recursos que dejaste en el casino? ¿De dónde vas a sacar? Adivina. Tengo que conseguir los recursos como sea. El muchacho del depósito, vamos al ejemplo. Además de tener deuda, le gusta el juego.
Lo poco que cobra, gastó en joda. ¿Y qué va a hacer? Además de eso, este muchacho tiene acceso al depósito, tiene acceso a la administración del stock y tiene acceso al sistema informático. Él es el que cuenta y él es el que registra. Bingo. Pero necesita un tercer elemento, la justificación. Necesita creer que puede. Y ahí está la clave. Ahí es donde le tenemos que poner un pare. Señor, usted no puede. Pero no va a haber un cartel ahí en la pared con la mano del dueño. Eso es mental. Un proceso interno. Es por eso que los fraudes comienzan de a poco. Y en sus hijos ustedes pueden ver esa conducta. Primero, te mintió en una pequeña cuestión. No hizo la tarea. Segundo, no fue a la escuela. Salió de la casa, no fue a la escuela. Tampoco se le pilló. Tercero, ¿qué va a hacer? ¿Falsificar su libreta? Yo lo hice cuando era chico. A los 8 años falsifiqué mi libreta, imagínense. ¿Por qué? Porque no podía llevar una mala nota. Y después me pillaron y ligué. En fin. Pero ese circuito lo tuve que hacer. Primero, pensar. ¿Qué hago? ¿Llevo la mala nota o falsifico? Y elegí el mal peor en ese momento. Al final después fue descubierto el fraude. Entonces, igual caí. Pero, ¿qué sucede? Tiene que darse las 3 cosas. Y en sus empleados, en sus empresas, se tienen que dar los 3 elementos. Fíjense que hay conductas. Estas son estadísticas elaboradas por el ACFE a partir de estudios anuales que ellos hacen. El 76% de los casos de fraude fueron originados por personas que vivían más allá de sus posibilidades económicas. O sea, el 76% de los perpetradores, de la gente que cometió fraude, vivía más allá de sus posibilidades y tenía gran presión económica. ¿No les suena familiar que sus empleados altamente endeudados son los que posiblemente estén siendo tentados a cometer fraude? El otro tema, que es la oportunidad, que son controles internos débiles, está en un 42% de los casos. Es decir, la combinación de necesidad o motivación y oportunidad es una combinación muy, muy peligrosa. Bien, los tipos de fraude. Tenemos 3 tipos de fraude conocidos o tipificados. El primero es la apropiación indebida de activos. Vamos a hacer una definición técnica y después vamos a una definición un poco más divertida. La apropiación indebida de activos es el típico robo. Así. El funcionario se apropia de lo que no debe. O mala utilización. Las pérdidas promedio son de $130,000. Estas son estadísticas internacionales. El segundo tipo de fraude es la corrupción. Y acá esto vemos a diario en los medios. Y la corrupción es aprovechar un cargo para obtener un beneficio indebido. Por eso que la corrupción se da mucho en los procesos de compra y en los procesos de venta. Y paro acá porque no hace falta hablar más. Solamente basta con abrir el diario. Y el tercer caso son los casos de manipulación de información financiera. Y acá los contadores saben muy bien de lo que estoy hablando. Se llama cocinar el balance. ¿No les suena familiar? Para pagar menos impuestos, para mostrar utilidad cuando no la hay. Muy simple. Pero le voy a dar una definición más fácil. Y acá podemos tomar el ejemplo del papel higiénico. Y a mí me llama la atención, no sé si a ustedes les pasó alguna vez, en este país no hay papel higiénico en los lugares públicos. Terrible. Tal es así que se hizo un concurso no hace mucho, los mejores baños en la ruta. Yo me fui haciendo una prueba. Y el mejor baño en la ruta, ¿sabe cuál es? El que tiene un papel higiénico. Es notable, no entiendo. ¿Nunca le pasó en su empresa eso? Se llevan el papel higiénico. Terrible. Sencillo. El
El empleado se llevó el papel higiénico a su casa. Acá está la definición más divertida. ¿O no le pasó? Se ríen, pero algunos lo hicieron. No. El papel higiénico se lleva a su casa. Apropiación indebida. Ese activo no es de él. No importa que valga 10 guaraní, no es de él. Y ahí tenemos el ejemplo. Podemos de ahí sumar para arriba. El segundo caso, el empleado llega al cargo de jefe de compras. Ya tiene el cargo, tiene poder, y viene el proveedor y le ofrece un regalito. Listo. Aceptó el regalo para comprar del proveedor. No importa si compró más caro, total, la empresa paga. A mí qué me importa. Yo ya gané mi comisión. Eso es corrupción. Con el papel higiénico. Cuando llegó a contador, ese mismo funcionario, no quiero decir que, no estoy hablando mal de los colegas, pero solamente estoy dando un ejemplo didáctico, les aclaro. Yo también soy contador, así que... llega a contador y dibuja el balance. Con el papel higiénico dibuja el balance. Registrado como activo en vez de pérdida. Un ejemplo tonto les doy. Olvídense del número. Con el papel higiénico se puede hacer fraude. Y de ahí para arriba, lo que quiera. Bien. Dos casos que son tal vez emblemáticos, o mejor dicho, son casos que nos pueden ilustrar. La misma semana, la semana anterior salieron a la prensa por lo menos dos casos. Uno es en Petrobras. La señora Dilma fue electa en medio de un ambiente muy caldeado por este caso. La Petrobras sufrió un caso de fraude por sobrefacturación en compras de 3.850 millones. Sobrefacturación. Una empresa controlada, auditoría interna, cotiza en la bolsa, es la joya de la corona brasilera. Y vemos por aquí los negocios también. Sufrió un fraude de ese tamaño. Sobrefacturación en obras. ¿Les suena familiar eso? ¿O solamente pasa en Brasil? Hoy leía, o mejor dicho, veía en Argentina, en el noticiero, estoy hablando de casos de la prensa, no tenemos pruebas para concluir. Se está investigando a la familia presidencial por un caso de lavado de dinero en una cadena de hoteles en la Patagonia. Unos amigos del gobierno, aparentemente, tienen empresas donde los hoteles, el negocio es interesante, forman hoteles con plata mala vida y los hoteles muestran una actividad, una ocupación normal. Porque un hotel tiene que tener una ocupación del 70% para ser rentable, según dicen los expertos. Pero ese hotel no tenía un solo cliente que pagaba todas las habitaciones. ¿Quién te va a la Patagonia? 70% de ocupación todo el año. No existe. Entonces, se está investigando una causa de lavado de dinero. El dueño de la cadena de hoteles es un gran contratista del Estado, afín a la familia presidencial. Saque sus conclusiones. No soy fiscal, pero hay presunciones. En el mercado 4, volviendo a Paraguay, un caso para muestra. 2 empleados sustrajeron mercaderías por 27 millones de guaraníes. ¿Es mucho, es poco? No sé. Lo que les quiero decir es que el problema está acá, está allá, está en Río de Janeiro, está en el mercado 4, está en la Patagonia. Esto no respeta. Control interno bueno, malo, no respeta nada. Algunos puntos adicionales nos dicen que, esto ya les dije, 9 de cada 10 personas son perpetradores por primera vez. Es decir, los que estamos aquí nos podemos convertir en virtuales defraudadores si se dan las 3 condiciones del triángulo del fraude. Cuidado. Otra estadística, el fraude tiene género. El 67% de los fraudes son cometidos por hombres. Y en Latinoamérica, por lo visto, somos más desvergonzados, 75%. Y ahí podemos decir que las mujeres son más confiables que los varones, y sí. Y eso respondería a la pregunta de por qué en ciertos lugares donde hay muchos circulantes ponen mujeres, en las cajas de los supermercados. Esto es una teoría. Aparte que seguramente que trabajan mejor que los hombres, pero son más confiables. Pero no estén tan contentas las mujeres.
Porque hay otro estudio que no está aquí, que muestra que las mujeres son las que más fácilmente cometen fraude debido a sus necesidades económicas. Y claro, tienen que ir al shopping. Estadística internacional eso, ¿eh? Antes que el problema de control interno, sus necesidades financieras. La mujer tiende a ser una compradora compulsiva, mucho más sujeta al fraude. Pero en general, los varones son los que mayor incidencia tienen. Otro dato interesante, el 70% de los fraudes son cometidos por empleados. Y ahí tenemos que romper un paradigma. Muchos de los controles que las empresas tienen son orientados hacia afuera. Cámaras, circuitos cerrados, para afuera. Y los controles internos de prevención de fraude no son tomados en cuenta, y esta estadística dice que deberían ser al revés. Cuidado con eso. Otra estadística dice que a los 18 meses de haber comenzado un fraude recién es detectado. Es por eso que las empresas dicen, para de contar. Deja ahí, no quiero más contar. ¿Por qué? Porque cuantificar un fraude, tenés que hacer la recopilación de 18 meses de la historia de ese fraude. Imagínense. No. Encontramos un faltante en caja, listo, ya está, suficiente, no quiero más. Por ahí cuesta más caro recopilar la información que directamente echarle al funcionario. Y la detección, el 42% de los casos son detectados por avisos. Imagínense, nosotros creemos que por tener buenas auditorías el fraude se va a minimizar. Mentira. 42% de los casos. Y los avisos son los reportes que hacen los empleados, los clientes, los proveedores y anónimos. Y de ese porcentaje de 42, la mayor fuente de avisos son los empleados. Hay empleados que tienen ganas de avisar, pero no saben cómo. Bueno, vamos a ver después eso cómo se hace. Bien, antes de entrar en el producto, en el servicio mismo que estamos proponiendo, les doy un ejemplo. Por ahí ustedes ya saben la historia de la muralla china. La muralla china tiene hoy 2.500 años de existencia. Esta monumental obra fue hecha por los chinos del sur de Pekín, o de la capital mejor, para proteger sus tierras de los invasores, los mongoles, los manchúes, etc. En el año 1644 ocurrió un hecho anecdótico. A partir del año 1600, el imperio manchú, que estaba al norte, quería invadir a una dinastía que estaba al sur. Y se topaba con la muralla. 44 años estuvo intentando rebasar la muralla con armas. Y en el año 1644 se le ocurrió al imperio manchú una idea. Fíjense que la muralla tiene unas torres. En cada torre había un capitán, que era el líder de la guardia. ¿Y qué hizo? Exploró las debilidades y encontró un capitán que le gustaban las mujeres y le ofreció los favores sexuales de una mujer a cambio que le abra la puerta. Cayó el imperio. ¿Cuál es la moraleja? Los chinos invirtieron muchísimo en construir una muralla, en piedras, en cemento, madera, todo, pero no invirtieron en el carácter de esos capitanes. La falta de carácter. ¿Qué pasa? Muchas veces nuestras organizaciones invierten mucho en controles tangibles, pero no invierten en el carácter. Y de eso es lo que se trata el programa de prevención de fraude que venimos a proponer. Inversión en carácter. Eso no se ve. O mejor dicho, la falta de carácter sí se nota. Bien, ¿qué es Centinela? Y ustedes vieron el logo evoca lo que nosotros queremos brindar o proponer: seguridad, confianza, solidez, basado en la instalación de una cultura de integridad, utilizando para ello prácticas de control interno que ya están implementadas a nivel mundial por las compañías más renombradas del mundo. Y dicho sea de paso, la Petrobras, investiguen lo que les estoy diciendo. A partir de ese hecho de fraude,
implementó la semana pasada su programa de prevención de fraude. Bueno, llegamos un poquitito tarde, pero no importa. En fin, comenzaron a implementar y descubrieron que tienen que implementar un sistema que trate, había sido el carácter, códigos de ética, cumplimiento. Mira qué descubrimiento. En fin, Petrobras ya lo está haciendo. Esto nosotros lo venimos a proponer a partir de la aplicación de las mejores prácticas que vamos a ver cuáles son. Centinela es la combinación de 4 elementos utilizados para la prevención de fraude, que son el diagnóstico de riesgo. El diagnóstico de riesgo, lo vamos a ver, es lo mismo que hace el médico. ¿Cuáles son tus puntos débiles? ¿Cuáles son tus áreas de riesgo? Desde el punto de vista del riesgo de fraude, que tiene un análisis muy distinto a otros riesgos de negocio. El segundo punto que nosotros proponemos, la instalación de códigos de ética y conducta. Pero no ese código que está colgado en la pared, que lo miramos cuando pasamos y le hacemos ojito y así nomás. No, el código adentro. Y eso hay que trabajarlo. El tercer elemento es la línea de reporte. Dijimos que los fraudes son detectados en un 42% por reportes. Y nosotros proponemos la instalación de líneas de reporte de indicios de fraude. Y por último, la capacitación. Esto es algo que hay que insistir. Capacitación, capacitación. Conozca a su enemigo. ¿Cómo se implementa el programa Centinela? Tiene 6 etapas. Voy un poco rápido porque toda esta información está en la página web. Así es que si por ahí estoy un poco rápido, ustedes la pueden consultar y después seguimos conversando. ¿Cuáles son las 6 etapas? La primera, número 1, el diagnóstico. Me voy al médico, me duele la espalda, ¿qué hago? Y bueno, tenés un problema en la columna, listo, anda a hacerte el chequeo. Segundo, el comité de cumplimiento. El programa Centinela necesita de un equipo interno que lleve adelante esto. Esto no es una herramienta que viene CAF Consultores y propone a la empresa y se va a CAF Consultores y no. Esto tiene que quedar instalado en la cultura de la empresa. Por eso nosotros pedimos que un equipo de gente íntegra lleve adelante este proceso. Y me decían una vez un caso donde propusieron instalar códigos de ética en una empresa, pero no tenían el comité y no encontraron a nadie. Y bueno, tenemos que encontrar a esa persona, o si no, estamos en muy graves problemas. El tercer elemento es la instalación de los códigos de ética y conducta. Ese tercer elemento se llaman políticas de ética, donde pasa por el diseño y la implementación de las políticas. El cuarto elemento es la instalación de las líneas de reporte. Las líneas de reporte son las que van a dar sustento a todo esto, porque al empleado primero se le tiene que enseñar qué es lo que tiene que reportar. Si no va a reportar, no me gusta mi jefe. No. ¿Qué podés reportar? Eso se le tiene que enseñar. Después, a partir del diagnóstico y de los reportes surgen hechos o indicios de fraude. Tiene que haber una forma de monitorear y hacer el seguimiento para aplicar las mejoras. Y por último, un plan de capacitación. Esto es constante. Esto podemos explicarlo más en detalle en las charlas particulares que tengamos en las empresas. Por una cuestión de tiempo, simplemente estoy pasando rápido. Bien, el diagnóstico. Quiero hablar de los 3 elementos más importantes antes de terminar y dar ejemplos prácticos. Un fraude siempre tiene 3 elementos: una persona, un proceso y un método. Entonces, un ejemplo: un tesorero con necesidades económicas, con acceso a las recaudaciones, que pueda sacar de hacer pagos de la recaudación. Yo simplemente
les tiro la frase o la pregunta. ¿Es un riesgo? Sí. Persona endeudada con acceso a activos líquidos. ¿Quién te tiene que decir eso? Bueno, el diagnóstico lo puede decir. Otro ejemplo, los vendedores, otro caso, que tienen grandes deudas y tienen metas de ventas, por lo cual van a cobrar su comisión. ¿Cuál es el peligro? Llega a fin de mes, estamos el 28, 27. No llegué a mi meta. Y si mañana no llego a mi meta, no cobro la comisión. Mañana voy a hacer lo que sea para vender, llegar a mi meta. Y lo que sea es lo que sea. Te puede dibujar la venta. Sencillo. El tercer elemento, o el tercer ejemplo, mejor dicho, un gerente con metas irreales impuestas por el directorio. ¿No le suena familiar eso? La gerencia presionada por el directorio para ventas o utilidades irreales. Y si a eso le sumas que el gerente tiene incentivo económico asociado al cumplimiento de la meta, peor todavía. Estamos llegando a noviembre. Mañana es Black Friday, ¿eh? Por las dudas no se vayan porque creo que no es cierto. No sé. Por ahí alguna empresa está haciendo y vamos a preguntarle después de la salida si es cierto que realmente hay un descuento. Simplemente un ejemplo. Mañana, el Black Friday, ustedes saben cómo surgió. Por si no sepan, es pasar los números rojos al número negro. Los números rojos venían mal y con un día de venta podemos pasar a números negros, números positivos. Eso se inventó en Estados Unidos y lo estamos aplicando aquí. Mañana la gente va a salir a comprar cualquier cosa, con tal de aprovechar Black Friday. A mí me tocó y compré cualquier cosa. Y después me di cuenta que no era tal cosa. En fin, ustedes saquen sus conclusiones. Bien, eso puede suceder. También cuando sucede que el directorio está presionado por el banco para obtener financiamiento, ¿cuál es la presión de ese directorio con respecto a su balance? Y acá, ¿hay algún banquero aquí? Sí, bueno, hay que hablar una verdad. Los oficiales de cuenta de los bancos son los grandes o pueden ser los grandes responsables de los fraudes contables de sus clientes. Porque nosotros hemos escuchado esta frase, pero mi oficial me dijo que tengo que mostrar utilidad o si no, no me da el préstamo o si no me va a subir mi calificación. Es cierto, los bancos hoy tienen su unidad de riesgo que es el contrapeso interno, pero el oficial de cuenta tiene mucho que ver en la presión que ejerce sobre sus clientes. Eso escuchamos a diario. Yo le digo, pero el banco no te va a cerrar, te va a dar igual el crédito. No, pero me dijo que... Cuidado. Indicio de fraude. O puede ser un posible hecho de fraude por una presión externa. ¿Cómo implementamos el diagnóstico? Primero hacemos un diagnóstico de clima. Un diagnóstico de clima que nos dice cómo está el ambiente en la empresa, cómo están los empleados, qué tan motivados están. Una empresa con una moral baja, como sucede, tengo que usar el ejemplo del Estado, lastimosamente, porque la moral de muchos empleados públicos está de acuerdo al ambiente en que se está desenvolviendo esa empresa, esa entidad. Entonces ellos están prestos, como el Titanic. Acá hago lo que sea, agarro lo que sea y me voy. El último apaga la luz. El segundo elemento es un análisis de gobernabilidad. ¿Y qué hacemos nosotros? Tenemos que hacer un análisis de la gobernabilidad de la empresa. Si es una empresa familiar, si hay un código de convivencia o protocolo familiar, porque hay normas internacionales que dicen que los primeros que vulneran los controles son los propietarios. Y llámese empresa familiar o no, los propietarios son los más peligrosos, en el buen sentido de la palabra. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuáles son los mecanismos de control que tiene la empresa para evitar que los accionistas hagan ciertas maniobras que pueden poner en peligro a la empresa? No estoy diciendo que los accionistas sean fraudulentos, sino que si la empresa no tiene elementos que blinden a la empresa de la injerencia de los accionistas,
pueden ocurrir hechos de fraude. Presionado por los mismos dueños. ¿Qué le vas a decir al dueño? No. Cuidado con eso. Y finalmente armamos una matriz de riesgo que combina los tres elementos: personas, procesos y método. Simplemente un ejemplo. Y de esa matriz surge toda una serie de indicadores de riesgo a nivel empresarial. Bien. Después tenemos las políticas de ética y conducta, que tienen que responder a dos preguntas básicas. ¿Qué es un manual de conducta? Respondeme dos preguntas. ¿Esa conducta es éticamente aceptable o no? Y la segunda es, ¿podría generar daño a la empresa? ¿Sí o no? Al responder esas dos preguntas, ¿no? Ok, es una conducta aceptable. ¿Pero qué es una conducta aceptable? ¿Qué pregunta? Ejemplo, mi proveedor me ofrece regalos al jefe de compra. ¿Y qué es un regalo aceptable? Acá no nos pasa eso, ¿verdad? ¿Sabían que hay normas respecto a los regalos? Eso existe. Se puede normatizar qué es un regalo válido y qué es un regalo que atenta contra tu independencia. ¿Qué es un regalo válido? Y no sé, un termo. Y sí. Y no sé, un viaje a Cancún con la esposa. Y no sé, un plasma. Y no sé, un plasma de 32 nomás, chiquito, pasado de moda. Plasma ya no hay luego, creo. En fin, ¿qué es un regalo aceptable? Un kepi. Eso tiene que estar claro. ¿Hasta dónde me puedo ir? Porque el proveedor va a tantear. Porque en la otra empresa no tiene un sistema de prevención como el que ustedes van a tener. El otro lado, un cliente pide comisión para cerrar una venta. Estamos noviembre. Mi empresa tiene que cerrar el año con números negros. Y esa venta depende de una comisión que yo le pague. Yo estoy ahora del otro lado. Yo le tengo que pagar una comisión al encargado de compra para cerrar mi venta. ¿Qué hago? ¿Qué dice la empresa al respecto? ¿Puedo dar comisión o no puedo dar comisión? Como dicen, cri cri. En fin, eso tiene que estar claro, tiene que estar la política. Y me van a decir, no, pero eso no se puede en este país. Y sí, para eso estamos acá, para hablar de estos temas, poner sobre la mesa cuál es la política de la compañía. Tercer ejemplo, el gerente solicita al contador mejorar el resultado. Estamos en noviembre, tenemos que dar ganancia y el banco me va a pedir un balance que dé utilidad. Y el gerente dice, hace algo. ¿Y el contador? No se puede, señor, te pido que haga lo que sea, no me importa. No, nunca pasó, ¿verdad? Y después viene el auditor, venimos los auditores y decimos, ¿y esta cuenta de activo qué? Y el contador, no, está mal. Sí, la verdad, empieza el cuento. No te va a decir que el gerente le dijo, o si no se va a ir. Entonces la auditoría levanta el punto y dice, está mal. Se va junto al gerente y le dice, señor, su balance no muestra la realidad. ¿Por qué? No, el contador hizo eso. Y el contador se queda, ¿qué hago? ¿Qué hace el pobre contador? ¿A quién le reporta? Y posiblemente patita a la calle. Entonces, son dilemas. Y el último caso, otro dilema. ¿Qué tenemos que hablar? Tenemos que hablar de estas cosas. Los amoríos en la empresa se tienen que hablar. ¿Cuál es la política de la empresa? ¿Cuál es la pregunta? Dije, ¿es una conducta éticamente aceptable o no? Vamos a hacer el escenario que estas son dos personas solteras sin compromiso. Sencillito. Muchas veces no es así, pero vamos a hacerlo fácil, para no complicar la cosa. Tesorero y cajero, pregunto, con el condimento de una relación sentimental. Política, ¿cuál es la política de la empresa con respecto a eso? Relación sentimental y manejo de valores no van de la mano. Pero ¿qué dice la empresa? Pregunto.
o no decimos nada. En una sociedad donde la infidelidad es una moneda corriente, ¿qué le decimos nosotros a nuestros empleados? Ni qué decir si tienen una relación extramatrimonial. ¿Qué le decimos? ¿O nos callamos y dejamos que hagan lo que quieran? No. Hoy en día se desarrolló una teoría que se llama la inteligencia ética. ¿Qué es esto? Decisiones éticas. Hay toda una teoría nueva. Está la inteligencia cognitiva, la inteligencia emocional y ahora viene la inteligencia ética, las decisiones correctas. A pesar de tener todos los elementos, tengo que tomar la mejor decisión. Esa es inteligencia ética. No es fácil. Bien, voy terminando con esto. ¿Cómo se implementan los códigos de conducta? Hacemos primero la conformación del comité del cumplimiento, quien va a llevar adelante esto, y se diseña y se implementan los códigos de conducta que tienen que reglamentar algunas cuestiones. Las relaciones con los pares, las relaciones con los clientes, con los proveedores, relaciones con las leyes, con el Estado, relaciones en general. ¿Cuáles son las conductas aceptables? ¿Cuáles son las políticas de protección de activos? ¿Cuáles son las políticas respecto a los conflictos de interés? ¿Y cómo reporto un fraude, si ocurre, o un indicio de fraude? Y acá voy al tercer elemento. El reporte centinela. Hemos desarrollado una herramienta en un soporte web que permite al empleado reportar un hecho o indicio de fraude vía web en forma anónima, confidencial y online, 24 horas. Lo más importante de esto es el anonimato. Y esto no ideamos nosotros porque en realidad las mejores prácticas dicen que el anonimato y la política no represalia es lo mejor, para que el empleado se sienta libre de reportar. Entonces, esa herramienta fue diseñada en la página web, ustedes lo pueden chequear, y pueden adjuntarse archivos de hasta 5 megas. Un empleado saca una foto de un documento o un archivo de lo que sea, con cualquier terminación, hasta 5 megas. Eso va directamente al comité de cumplimiento. El comité de cumplimiento dijimos que tiene que estar conformado por personas de la alta dirección y ellos le tienen que hacer, obviamente, el seguimiento. Bien, ¿qué nosotros proponemos? Para la implementación de esto tenemos un equipo de especialistas que está aquí presente. Tenemos un equipo de varias especialidades, de auditoría interna, de auditoría externa, de psicología laboral, desarrollo organizacional. Tenemos de diferentes especialidades. Aquí le tenemos al licenciado Ariel Torres, le tenemos al licenciado Luis Espinosa, al licenciado Adriano Martínez, le tenemos a la licenciada Mónica Turró, a la licenciada Sonia Ojeda, la licenciada Cintia Espinosa. Somos gente que estamos comprometida con esta visión y ponemos nuestra especialidad al servicio de esta propuesta de valor. Y créanme que no es solamente lo que ponemos a su disposición, son conocimientos. Ponemos nuestra voluntad de hacer crecer y mejorar sus organizaciones. Bien, y cierro con esto. Bueno, también, como ya les mencioné, tenemos la membresía internacional del ACFE, que es una organización que nuclea a los expertos en prevención de fraude a nivel mundial. Nosotros somos miembros de esa organización y ponemos todo ese conocimiento a su servicio. Además de la página web donde están todos estos elementos en una plataforma online. Bueno, básicamente, ¿qué busca la consultoría o qué busca el programa Centinela? 3 beneficios concretos. Los beneficios internos, que son la adhesión de los empleados a la visión de la empresa, de acuerdo a la consistencia de los valores con lo que hacemos. Buscamos que haya coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos.
Eso hace que el ambiente laboral tenga que necesariamente mejorar, con lo cual la rentabilidad se va a ver incrementada, porque está visto o está comprobado que las empresas que implementaron un sistema de prevención de fraude tuvieron una mejora equivalente al 2,5% de sus ingresos. Hagan ese número y es una inversión interesante que puede redituar beneficios económicos. Y el beneficio externo es el reputacional. Porque un hecho de fraude, una de las cuestiones más importantes que puede, aparte de bajar la moral, bajar los números, puede generar hasta el cierre de la empresa. Y ahí podemos ver un montón de ejemplos. Bien, para cerrar, voy a tomarme el atrevimiento de compartir con ustedes un documento histórico que fue redactado por el comandante de las fuerzas brasileras en el año 1867, el Marqués de Caxias. Y esa carta es una carta que habla muy bien del Paraguay, entre otras cosas. Habla de la valentía, habla del espíritu, habla de lo que somos los paraguayos, cómo nos veían nuestros invasores. Pero una parte que realmente me cautivó es la siguiente. Dice que el oro no era un recurso válido contra los paraguayos. Imagínense, en una guerra en la cual el Paraguay llevaba todas las de perder, no podían con las armas, entonces el oro, vamos a sobornarle a esto para ganar la guerra. No se puede. Al paraguayo no se le puede sobornar. Imagínense que venga un inversor hoy, diga, acá al paraguayo no se le puede sobornar. Cualquier cosa podemos hacer, no le podemos sobornar. Qué distinto, ¿verdad? A lo que dicen hoy, lo que dice Transparencia Internacional y otra. ¿Verdad que sería bueno que un extranjero diga eso? Pero primero nosotros tenemos que hacer algo, obviamente. Esto no es propaganda nomás. ¿Y qué pasó? ¿Cómo llegamos a esto? ¿O cómo se llegó en aquel entonces? ¿Por qué el Marqués de Caxias dijo eso de los paraguayos? Porque hubo un ejemplo. Podemos citar un ejemplo en el doctor Francia. Y acá hay crónicas que dicen lo siguiente, que el patrimonio público se cuidaba centavo por centavo. El doctor Francia pagaba sus gastos personales de su bolsillo, muy parecido a lo que sucede hoy. ¿Qué otra cosa? Decía que él no cobraba su sueldo. Cuando murió, su sueldo repartió entre los soldados. Imagínense el ejemplo de vida de este señor. No estoy haciendo ninguna publicidad de él, pero sí hablando del ejemplo que dio. Entonces, nosotros podemos resumir que el Paraguay tuvo 3 épocas, o tiene 3 épocas. De 1814 a 1864 podemos resumir en un periodo de 50 años, hasta el inicio de la guerra. La Guerra Grande se conmemora su inicio en estos tiempos, en estas fechas, 150 años de su inicio. Un periodo de prosperidad económica, un periodo donde el ser paraguayo no era poca cosa. El ser paraguayo era tener orgullo. Ser paraguayo era decir, yo soy de Paraguay. Y teníamos una imagen internacional muy buena. Hay cartas, hay documentos que hablan de las cartas de los embajadores que enviaban a sus países, a las potencias. Hablaban de la gente y del país, maravillas. ¿Qué ocurrió después? Sin entrar en los detalles de la guerra, hubo una devastación moral. La moral de este país fue la que sufrió más. Sufrió la familia, sufrió la economía y sufrió la moral. Hasta hoy llevamos ese estigma. Hasta hoy llevamos una vergüenza. Porque no es fácil decir soy paraguayo. Te miran así, de Paraguay. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Que nosotros nos comprometamos a un cambio. Y no estoy haciendo un discurso político, sino un cambio interno y un cambio de actitudes. Para que nuestros hijos, el día de mañana, digan, o a nuestros hijos le digan, venga un inversor y acá tenés mi empresa, toma
10 millones de dólares. No te pregunto cómo administras, porque sé que los paraguayos administran bien los recursos. ¿No sería bueno? En vez que nos escrachen, nos envíen auditorías y auditorías porque los recursos fueron enviados al Paraguay. Al contrario, que nos den cheque en blanco para administrar. Sería bueno. Y termino con esto. Este señor César Augusto Bobadilla, ¿alguien le conoce? César Augusto Bobadilla es uno de esos héroes anónimos que están teniendo hoy haciendo las cosas bien. Y es nuestro deber cuidar de que lo siga haciendo. César Augusto Bobadilla es un suboficial recién egresado de la Academia Militar, de la Academia de Policía, perdón. Él, con lo que le descuentan de lo que salió de su sueldo de la Academia, posiblemente gane menos que el mínimo. Este señor, ¿qué está haciendo? ¿Está coimeando? No, él está haciendo su trabajo. En medio de una tormenta está dirigiendo el tránsito. Él gana menos de cualquiera de los que estamos aquí. ¿Qué hace que él haga esto? Tiene todavía algo adentro, tiene todavía un espíritu. ¿Qué va a hacer que César Augusto Bobadilla, cuando llegue a comisario general, no esté en la tapa de los diarios como Polibandi? Va a depender del ejemplo que vea. ¿Qué va a hacer que nuestros empleados, que hoy tenemos también empleados así, el día de mañana sean empleados con una integridad intachable? Depende de nosotros. Entonces, ¿cuál es nuestra propuesta? Finalmente, levantarnos y edificar este país. ¿Levantarnos por qué? Levantarnos de la vergüenza, levantarnos de todo aquello que dijeron de nuestro país. Levantarnos implica levantar la cabeza y decir, sí se puede. Y edificar una cultura de integridad empresarial. Y parte de nosotros. Nosotros, que hoy estamos liderando empresas, tenemos que dar el ejemplo por el bien de nuestros hijos, para que no se vuelva a perder otra generación. Esa es nuestra propuesta para que la imagen del país finalmente cambie. Y espero que eso sea un compromiso de todos los que estamos aquí, en especial ustedes que están liderando sus organizaciones. En nombre de CAF Consultores, les damos las gracias, realmente nos honran con su presencia y por eso les queremos honrar a ustedes con esto y también compartir un momento ameno. Y cualquier consulta adicional que haya surgido, vamos a evacuarla en sus empresas y en la conversación personal que tengamos. Muchísimas gracias y buenas noches.